Bien, bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Esteban Salamunovich, soy abogado residido en la Universidad Nacional de Cuyo. Comencé el cursado de la maestría en el año 2018 y lo finalicé en el año 2019 y actualmente estoy presentando mi tesis titulada Transiciones energéticas en el marco del G20, análisis de las presidencias de Alemania, Argentina y Japón y del impacto en sus matrices energéticas y escenarios. En primer lugar, respecto de la elección del tema, yo tenía pensado trabajar en particular sobre transiciones energéticas, pero mi duda era si trabajar sobre Argentina, si realizar un análisis comparativo con otros países, en ese caso, qué países tomar, qué enfoque utilizar. Con estos planteos acudí a mi director de tesis, el magíster Guillermo Kutugian, quien me sugirió la posibilidad de trabajar sobre el grupo de sustentabilidad energética del G20, ya que él me podía brindar mucha información y experiencia por haber sido parte de estas reuniones como representante argentino. Luego de que él me hiciera esta sugerencia, me pareció una muy buena idea, ya que podía aunar las matrices energéticas con los planteos del G20 y los escenarios a futuro de cada uno de los países. En cuanto al marco teórico, las cuestiones planteadas fueron qué tecnologías incluir, si agregar el gas natural, energía nuclear y demás. Respecto a la estructura de la tesis, tenemos 3 capítulos y luego las conclusiones finales. El primero de ellos hace alusión a las transiciones energéticas, el desarrollo conceptual de las mismas y las distintas tecnologías. Allí incluía las tecnologías renovables, el hidrógeno, el gas natural y la energía nuclear. Luego, en las matrices energéticas, en el segundo capítulo, se analizó estos 3 países, Alemania, Argentina y Japón, por ser los países que obtuvieron las presidencias del G20 durante los años 2017, 2018 y 2019. El tercer capítulo hace un análisis de los postulados de este grupo de transiciones energéticas del G20, actualmente denominado Grupo de Sustentabilidad Energética, en estos años 2017, 2018 y 2019, y se hace un contraste con los escenarios a futuro de estos 3 países. En algunos casos son 2030, en algunos casos 2050. Y luego de ello las conclusiones. Bien, ¿cuáles son los objetivos de esta tesis? En primer lugar, realizar un repaso de los postulados del G20 en materia de transiciones energéticas, poder compararlo con las matrices energéticas de los países que ejercieron la presidencia en 2017, 2018 y 2019, y analizar si los escenarios energéticos proyectados por Alemania, Argentina y Japón se corresponden con las ideas del G20 en cuanto a lograr el desarrollo de energías más limpias, disminuir el consumo energético y lograr el acceso a la energía por parte de los sectores postergados de la sociedad. Bien, comenzando con el marco teórico, las transiciones energéticas son procesos de transformación del sector energético global por los que se busca reducir la dependencia de los combustibles fósiles con la perspectiva de lograr cero emisiones de carbono para mediados del siglo XXI. Acá es fundamental destacar que se habla de transiciones energéticas en plural, porque estos son procesos que se adaptan a las particularidades, coyuntura y recursos de cada país y región. Bien, en cuanto al marco teórico, se desarrolló desde 3 ejes principales. El primero de ellos es la descarbonización del sector energético, algunos datos remarcables al respecto. La Agencia Internacional de Energías Renovables, en un informe del año 2019, expuso que la producción mundial de combustibles fósiles alcanzará su punto máximo entre 2030 y 2035, mientras que, de acuerdo al Acuerdo de París, valga la redundancia, este debería haber ocurrido en 2020. El Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, a su vez, hablaron en el 2019 en un informe sobre la necesidad de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados, ya que de alcanzar los 2 grados, las consecuencias pueden ser extremas. Respecto a la seguridad energética, las nuevas conceptualizaciones hacen alusión no solo a
contar con los recursos energéticos para satisfacer las necesidades, sino también contempla que el acceso a la energía sea de manera sustentable y a precios asequibles para cada uno de los países. En cuanto al acceso a la energía, cabe destacar según la Agencia Internacional de Energía, en el año 2018, el 86% de la población tenía acceso a la electricidad. Un ejemplo de esto es que en la India 239 millones de personas no tenían acceso a este recurso, mientras que en América Latina y el Caribe el acceso a la electricidad llegó en el año 2018 a 98%. Luego pasamos al primer capítulo de esta tesis, las matrices energéticas de estos tres países. En el caso de Alemania vemos que el consumo de energía primaria en el año 2019 fue de 13,14 exajoules, con una disminución del 2,2% respecto del año 2018. Si vemos el gráfico de la derecha, observamos la preponderancia del petróleo y sus derivados con 36%, seguido por el gas natural con 24% y luego el carbón con 18%. Vemos a su vez una importante participación en la matriz primaria de las energías renovables con un 16%. Respecto de las emisiones de dióxido de carbono de Alemania, si bien vemos fluctuaciones en los últimos años, se observa que desde 2016 hasta 2019 un leve descenso de estas emisiones. En cuanto a la generación eléctrica de Alemania en el año 2019, esta representó el 2,3% de la generación mundial y se observa una caída del 4,8% respecto de 2018. Si vemos en el gráfico, se observa que el 37% de la generación eléctrica alemana en el año 2019 tuvo su fuente en energías renovables. Esto es muy destacable, teniendo en cuenta que Alemania comenzó su transición energética ya por la década de 1970, por lo tanto tiene un gran recorrido en materia de energías renovables. La segunda fuente más utilizada fue el carbón en el año 2019 con 28%. Esta continúa siendo una gran preocupación para Alemania, ya que en sus escenarios para 2030 planea disminuir a la mitad el consumo de carbón para generar energía eléctrica. Pasando al segundo de los países analizados, Argentina, el consumo fue de 3,46 exajoules, vemos que es casi un cuarto de lo que consumió Alemania, y la disminución del consumo en 2018 respecto de 2019 fue de 2,2%. Vemos que la fuente preponderante fue el gas natural con 49%, seguido por el petróleo y sus derivados. Una mínima participación del carbón, importante participación de la hidroelectricidad, y las energías renovables solo representaron el 4% de esta matriz primaria. Vemos, por lo tanto, un gran predominio de los combustibles fósiles, los cuales alcanzan el 84%. En cuanto a las emisiones de dióxido de carbono, desde el año 2015 se observa una tendencia hacia la baja hasta el año 2019. Cabe destacar, remarco que este primer capítulo, la información fue obtenida del informe Statistical Review of World Energy de British Petroleum. En cuanto a la generación de energía eléctrica de Argentina, se observa que esta representó el 0,5% de la generación mundial, con una caída del 4,7% respecto de 2018. En cuanto al mix de generación, vemos que el 59% provino de gas natural. En segundo término tenemos la hidroelectricidad con 27% y una mínima participación de las energías renovables de 6%, lo que iguala también a la energía nuclear. Respecto de la potencia renovable instalada en Argentina, según el portal de la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, la potencia instalada en 2020 era de 3.135 megavatios. Acá en el gráfico podemos ver cuál es la participación de cada una de las tecnologías. Y en cuanto a biocombustibles, en el año 2019 representó el 2,5% de la producción a nivel mundial, y se observó una caída del 9,9% respecto de 2018. Un tema importante es el régimen de fomento de energías renovables.
creado por la Ley 27.191, vemos que allí se estableció una meta para el año 2025 del 20% de la matriz renovable para Argentina. Esta meta es de cumplimiento gradual, ya que según el gráfico podemos ver que existen distintas metas parciales. Las herramientas con las que cuenta Argentina para poder llegar a este objetivo son la licitación Renovar, la cual ya fueron adjudicados más de 5.000 megavatios, el mercado a término de energías renovables, el PERMER, que es un proyecto de energías renovables en mercados rurales, y la generación distribuida, cuyo régimen de fomento fue establecido por la Ley 27.424. Bien, luego de esto pasamos, perdón, ahí estamos. Pasamos al caso de Japón. Japón en su energía primaria consumió un total de 18,67 exajoules en comparación con 2018, una disminución mínima del 0,9%. La fuente más utilizada fue el petróleo y derivados con 40%, seguido por el carbón y una participación del 21% del gas natural. Solamente el 6% provino de fuentes renovables. En cuanto a emisiones de dióxido de carbono, vemos una constante baja desde el año 2012. En materia de generación eléctrica, este país asiático, su generación en 2019 representó el 3,8% de la generación mundial y un 1,9% de descenso respecto de 2018. La fuente más utilizada dentro de las energías renovables fue la solar. Podemos ver en el gráfico que el 35% fue generado con gas natural y el 32% mediante carbón. Las energías renovables representaron en el año 2019 el 12%. Bien, luego de este repaso por las matrices energéticas, pasamos al grupo de trabajo de sustentabilidad energética del G20, sería el tercer capítulo de esta tesis. ¿Por qué es importante hablar de este grupo de trabajo de sustentabilidad del G20? Este grupo, según explica la Agencia Internacional de Energía, concentra el 75% del comercio mundial y 2/3 de la población. A su vez, genera el 81% de emisiones de dióxido de carbono del sector energético y representa el 77% de consumo de energía global. A su vez, es fundamental destacar que la fuente energética más utilizada por los países miembros continúa siendo el carbón, pero no obstante ello, las economías del G20 se han convertido en líderes en el fomento de sistemas energéticos más limpios, con 82% de la capacidad mundial de energía renovable en el año 2015. El primero de los casos analizados es Alemania, cuya presidencia fue ejercida en el año 2017. Acá el grupo de trabajo de sustentabilidad se dividió en dos subgrupos, energía y clima. Podemos decir que, de acuerdo a la entrevista que tuve con el magíster Couturigian, más el comunicado, se observa que la prioridad la tuvo la cuestión climática y ambiental. A su vez, si vemos los temas del comunicado, se observa que, en primer lugar, tenemos las contribuciones determinadas a nivel nacional, luego las estrategias a largo plazo para disminuir emisiones, y solamente se habla de energía en el punto 3, cuando se destaca la eficiencia energética y las energías renovables y otras fuentes energéticas sustentables. Respecto a los escenarios de Alemania para 2030, se destaca que este año es un punto intermedio para ellos hacia el objetivo final, que es 2050, donde las emisiones de gases de efecto invernadero del sector energético deberían ser 92% más bajas que las de 1990. Acá vemos tres sectores. El primero de ellos es el eléctrico, donde se proyecta el aumento de la eficiencia energética, la reducción de la generación eléctrica con carbón a la mitad, el aumento de las energías renovables a 60% y completar la eliminación gradual de la energía nuclear. Fundamental destacar que Alemania planea cerrar su última central nuclear para el año 2022. Este proceso estaba pensado para el año 2030, pero el accidente de Fukushima en el año 2011 hizo acelerar este proceso. Luego, en el sector calefacción y refrigeración, se proyecta la modernización de edificios con eficiencia energética, la disminución a la mitad del uso de carbón y petróleo, aumentar la participación de las energías renovables y lograr la electrificación del sector.
En cuanto al transporte, 3 estrategias fundamentales. La eficiencia energética con reducción de la demanda alrededor del 30%, el fortalecimiento de uso de ferrocarriles, autobuses y movilidad compartida, y la introducción de vehículos eléctricos alimentados mediante energía renovable. Bien, pasamos al caso de Argentina, que fue distinto al de Alemania porque se trató el tema energético de forma particular. Esto podemos verlo ya que los 3 puntos principales son las transiciones energéticas hacia sistemas más limpios, flexibles y transparentes, luego la seguridad energética y por último el acceso a la energía y la asequibilidad. Vemos dentro del punto 1 que se trató la eficiencia energética, energías renovables y distintas tecnologías en particular, y se hizo hincapié en el gas natural como combustible de transición. Ello ya que este combustible es el combustible fósil menos contaminante. En cuanto a los escenarios energéticos 2030 de Argentina, vemos que, de acuerdo a los escenarios planteados por la Secretaría de Gobierno de Energía de la Nación, publicados en el año 2019, se establecieron 4 escenarios, uno tendencial, uno eficiente, uno de electrificación y uno de gasificación. En relación al consumo final de energía por fuente, vemos que en todos los casos analizados se observa un crecimiento de la demanda energética. En 3 de los casos se observa un aumento de las energías renovables y biocombustibles, excepto en el caso de gasificación, que si bien se ve un aumento en las energías renovables, no se observa aumento en los biocombustibles. Y en 3 de los escenarios se ve un aumento del consumo de gas natural, exceptuando el caso de electrificación. Respecto de la generación eléctrica para el año 2030, en los mismos escenarios se plantea de acuerdo a las distintas fuentes, que en todos los casos se alcanzaría el 25% de generación eléctrica renovable, disminuye la participación de la generación térmica respecto del año base, 2018, se prevé como mínimo duplicar la generación nucleoeléctrica, podemos verlo en color amarillo, y la generación hidroeléctrica permanece relativamente estable en todos los escenarios. Si bien, a modo de conclusión, en los 4 escenarios realizados se ve un aumento del consumo final de energía, en todos los casos se observa un descenso de la intensidad energética. Esto significa que el crecimiento del PBI proyectado siempre es superior al incremento de la demanda de energía. Bien, en el caso de Japón, cuya presidencia fue ejercida en el año 2019, se ven distintos temas tratados, tal como pasó en el caso de Argentina, donde se habla de la eficiencia energética, energías renovables y distintas tecnologías, pero se hace énfasis en 2 cuestiones fundamentales como innovación en la agenda: el hidrógeno y otros combustibles sintéticos y la captura, utilización y almacenamiento de carbono. En cuanto a los escenarios planteados por Japón, estos están establecidos en su Plan Estratégico de Energía del año 2018. Se prevé, en primer lugar, disminuir su dependencia energética. Esto es fundamental, ya que en el caso de Japón, en el año 2018, aproximadamente el 95% de sus combustibles fósiles fueron importados, lo cual demuestra que presenta una gran dependencia energética. Esto lograría mejorar su seguridad energética en gran medida. Por otro lado, se proyectan edificios de consumo neto cero de energía. A su vez, para el 2030 se proyecta 22 a 24% de la electricidad japonesa generada mediante fuentes renovables, y se prevé que el hidrógeno va a ser importante como energía secundaria. Luego de ello, como una comparación entre el año base y el año 2030, en algunos casos el año base es 2016, otros 2017 y otros 2018, en cada caso está especificado, se observa una disminución del consumo energético del 5,79%, las renovables irían del 11% al 13,14% en cuanto a energía primaria. Respecto a la energía nuclear, se observa un aumento de 1% a 10-11% en 2030. Respecto a este punto en particular, es necesario decir que luego del accidente ocurrido en Fukushima en el año 2011, el consumo de energía nuclear de Japón bajó drásticamente, pero actualmente se encuentra en un proceso de recuperación, y vemos que en sus planteos para el año 2030 se
plantea un aumento considerable de estas energías. A su vez, para el 2030 se prevé un descenso del 5% del gas natural y 6% del petróleo. En cuanto a generación de energía eléctrica, el 2030 se proyecta disminuir 13% la generación con gas natural, 7% con carbón y 6% con petróleo. Respecto a la generación eléctrica renovable, se proyecta pasar de 16% a 22-24%, y lo más importante es que para 2030 se proyecta una autosuficiencia energética de 24%, 8% más alta que la del año 2016. Bien, luego de haber analizado las matrices energéticas y los escenarios de los distintos países, pasamos a las conclusiones finales. En primer lugar, cabe destacar que el sector energético es uno de los grandes responsables del calentamiento global, y por ello es una de las áreas en las cuales hay que tomar medidas para contribuir a evitar consecuencias ambientales irreversibles. En cuanto al acceso a la energía, es importante destacar que las grandes desigualdades económicas que existen en la actualidad, a su vez tienen el reflejo en el sector de la energía. Por lo tanto, si se quiere lograr un acceso universal a la energía, las transiciones energéticas deben acelerarse y hacerse más eficiente. Esto debe ser una prioridad, ya que de incorporarse al consumo energético a sectores que hasta ahora han estado postergados, no solo correría serio riesgo el abastecimiento de combustibles, sino también que los efectos ambientales podrían ser realmente catastróficos. Otro de las ventajas que traen las transiciones energéticas para los países que presentan gran consumo de energía es el aumento de la seguridad energética. Esto se da principalmente por la disminución de consumo de combustibles fósiles, lo que genera a su vez el descenso de la dependencia energética de los países que consumen más cantidad de energía de la que producen. Bien, dos temas muy importantes y trascendentales son, en primer lugar, la importancia de este grupo de sustentabilidad energética del G20. Cabe destacar que estas iniciativas son muy interesantes y pueden generar resultados fructíferos. Es importante hacer una distinción aquí. Los esfuerzos que puedan realizar países como Estados Unidos, China, Alemania, Rusia, Japón, en materia de eficiencia energética, penetración de energías renovables, disminución de consumo de combustibles fósiles y de emisiones, resulta realmente significativo para lograr los objetivos de descarbonización del sector energético. Por otro lado, algunos casos, como el de Argentina, presentan un consumo energético muy bajo, por lo tanto, las modificaciones que puedan hacer dentro de su matriz no producirían grandes cambios a nivel mundial. Teniendo en cuenta esto, es importante recalcar que la gran responsabilidad es de los grandes consumidores de energía. Otra variable interesante de analizar es la incidencia de estas decisiones del grupo de transiciones en las políticas energéticas de los países miembros del G20. Se destaca que, si bien las decisiones y postulados del G20 no son vinculantes, todos los escenarios analizados se encuentran en consonancia con las decisiones y postulados de cada presidencia del G20. No obstante ello, es necesario recalcar, y sostengo firmemente, que se necesitan otras herramientas que acompañen estas iniciativas, que posean parámetros de cumplimiento verificable, tales como el Acuerdo de París o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con metas claras. A su vez, sería importante que dentro del G20 se acelere el desarrollo de herramientas de financiamiento para investigación y desarrollo tecnológico en materia de energías renovables y eficiencia energética, para poder lograr que luego estos avances puedan extenderse hacia países que no cuenten con los recursos para poder afrontar estas iniciativas. En cuanto a la presidencia alemana del G20, como ya lo dijimos, se dio prioridad a la cuestión ambiental por sobre el tema energético. Vemos claramente sus escenarios, que para el año 2030 se prevé una participación del 60% de las energías renovables en su matriz eléctrica, a su vez un descenso del consumo de combustibles fósiles y la eliminación gradual de la energía nuclear. Por todas estas razones, estimo que los escenarios
planteados por Alemania resultan coherentes con los postulados de su presidencia del G20, sobre todo teniendo en cuenta la prioridad de lo ambiental por sobre lo energético. En el caso de Argentina, es importante decir que presenta una dependencia de los combustibles fósiles muy alta, ya que en 2019 representó el 84% de su matriz primaria y alrededor del 60% de su matriz eléctrica. A su vez, en todos los escenarios para 2030 se proyecta una participación de energías renovables superior al 25%, por encima del objetivo de 20% planteado por la Ley 27.191 para el año 2025. Hay que decir que, si bien se han licitado gran cantidad de proyectos de energía renovable, la situación económica y financiera argentina, que resulta inestable, produce falta de certeza respecto de la concreción de todos estos países. A su vez, la posibilidad de un mayor desarrollo de explotación de yacimientos convencionales de gas y petróleo pueden llevar a que los precios de la generación térmica se encuentren muy por debajo de los precios de la generación renovable, lo cual podría ser perjudicial para estas últimas. Por todo ello, considero que es difícil que Argentina pueda cumplir con los objetivos planteados para 2030 en relación con el aumento de participación de energías limpias. En el caso de la presidencia, previo a esto, en el caso de la presidencia argentina en particular, se puso el acento en el gas natural como combustible de transición, teniendo en cuenta sus escenarios energéticos, vemos que hay una consonancia también, tal como vimos en el caso alemán, y a su vez es importante destacar que el gas argentino puede ser importante como combustible de transición para nuestra región. Respecto a la presidencia de Japón, vemos dos importantes novedades. En primer lugar, el hidrógeno y la captura y almacenamiento, en primer lugar el hidrógeno y en segundo lugar la captura y almacenamiento de carbono para su posterior utilización. Es importante remarcar que según su plan estratégico de energía del año 2018, las prioridades fueron la eficiencia energética, la seguridad energética y el ambiente. Por ello, Japón plantea para 2030 disminuir el consumo de energía y principalmente disminuir el consumo de combustibles fósiles. Concluyo respecto de Japón que las políticas de transición energética de este país tienen un gran componente de pragmatismo, ya que si bien se observa un compromiso con la situación ambiental, el principal objetivo sigue siendo asegurar el suministro de energía estable y a precios asequibles para poder sostener su constante crecimiento económico. Por último, y para concluir, es importante destacar que las medidas para evitar este proceso de calentamiento global y cambio climático deben ser tomadas con urgencia para evitar situaciones irreversibles, tales como la desaparición de ciudades, de biodiversidad, derretimiento de glaciares, entre otras cuestiones. Más allá, por otro lado, de la actitud que pueda tomar la clase gobernante, es fundamental una actitud activa por parte de la sociedad civil. Las personas deben unirse y plantear y reclamar a los gobernantes políticas más estrictas y medidas más efectivas, tales como la modificación del destino de los incentivos y subsidios. A su vez, es fundamental la modificación de las conductas por parte de la sociedad civil, tanto en materia de transporte, uso de materiales eficientes, e instalación de dispositivos tales como paneles fotovoltaicos, calefones solares y demás. Por último, para finalizar, sostengo firmemente que, si bien la situación es compleja, es necesario un compromiso mayor por parte de todos los actores para poder lograr los objetivos planteados y obtener un sector energético libre de carbono para el año 2050, ya que más allá de los intereses nacionales, sectoriales y personales, todos habitamos el mismo planeta y su deterioro nos perjudicará a todos por igual. Muchas gracias. Bueno, Esteban, empezando con el tiempo, pero fue cronómetro. Son las 11:39, así que en el minuto 40 consumiste muy eficientemente tus 30 Perfecto. minutos. Excelente. Bueno, ahora me olvidé, porque ya nos conocemos todos y porque con Esteban lo venimos comentando, de presentar al jurado, pero acá tenemos invitados que corresponde que sepan que tenés un jurado de lujo
que está integrado por Daniel Redondo. Daniel es ingeniero químico, tiene una larga trayectoria en el sector de hidrocarburos, es profesor sobre todo en el ITBA, según tengo entendido, y ha sido secretario de planeamiento del Ministerio de Energía, nada más y nada menos que en todo este tiempo, en la gestión 2016, hasta, Daniel, ¿qué año? Ayúdame, ¿hasta 2019? Sí, no, en realidad 2018. Sí. Ahora, lo más interesante relacionado con la presentación de Esteban es que tuve el gran orgullo, la gran suerte de ser el chair del grupo del G20 de transiciones energéticas, digamos. Por eso. Que supongo esa es la razón por la que estoy acá. ¿Ya? Por eso digo, un jurado de lujo, ¿quién más adecuado, experto en este tema? Así que bueno, él es Daniel Redondo para todos los que no lo conocían hasta hoy. Y también integra el jurado Raúl Bertero, que es vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Raúl es presidente del CEARE y además director de esta maestría en energía, y tiene una larga experiencia en cuestiones de integración energética, de gas natural como combustible limpio, y está activo hoy en las discusiones regionales sobre cómo hacer que el gas natural para Argentina sea equiparado con la seguridad energética y permita al mismo tiempo la integración con nuestros países vecinos. Y yo soy Griselda Lambertini, soy abogada, licenciada en Ciencias Políticas, soy profesora de la maestría, coordinadora también, soy ex reguladora en el ámbito del gas natural, y bueno, muy contenta acá de estar en esta actividad académica. Pasamos entonces, presentado el jurado, que omití hacerlo antes, pasamos a las preguntas o comentarios que tenemos para hacer. Y voy a romper el hielo. Si querés, podés dejar de compartir pantalla, si te parece, Sí, y ok. si hace falta para... bueno, a lo mejor después podés necesitar para volver. Yo, antes de preguntarte algo, quería decirte que me gustó mucho la elección del tema, por dos motivos, sobre todo uno, porque creo que la visibilidad que se le dio a Argentina en el contexto mundial, cuando en 2018 le tocó ejercer la presidencia, fue uno de los puntos más salientes desde mi punto de vista de la administración anterior. Igual que todo el trabajo que se hizo en esa época hacia OCDE, el ingreso a OCDE, y la tesis entonces pone el foco y rescata esa labor que tuvo Argentina, ese desempeño. Por eso me gustó la elección del tema. Y en particular, el punto de vista que vos tomás acá, me gusta esta comparación, yo te lo hice notar cuando pedí que reforzaras, como todos los jurados hemos hecho algún aporte o observación preliminar para decidir que podíamos pasar al acto, y en ese momento yo te pedí algo que ahora está incluido en la última versión, destacar esto de la relación entre las presidencias, aquellos países, cuando le tocó a Alemania, cuando le tocó a Argentina o a Japón, y sus respectivas matrices e intereses desde el punto de vista de su seguridad energética, cómo eso se reflejaba un poco en las propuestas del grupo. Y creo que este es un punto de vista original porque responde también a una concepción realista de las relaciones internacionales, y es decir que los intereses nacionales al momento de emprender cuestiones conjuntas tampoco se pueden dejar de lado. Esto para contarte qué es lo que más me gustó de tu trabajo. También valoro que tiene una estructura muy coherente, organizada, eso favorece la lectura. No siempre se encuentra, eso estuvo muy bueno también. Bueno, Así muchas que, gracias. no, valoro mucho tu trabajo, Esteban, y simplemente quisiera ya preguntarte, tengo entendido que en 2020 y en forma virtual se celebró nominalmente en Riyadh la cumbre del G20, Arabia Saudita sería entonces, ejercería la presidencia, una cumbre que debe haber sido muy complicada, COVID mediante, estaba Trump en Estados Unidos todavía, también seguía amenazando con su retiro de todos los pactos de cambio climático, y creo que hasta terminó el grupo recomendando hacer esfuerzos para la vacuna, digamos, como que nos salimos un poco. Quiero Claro, preguntar, derivó todo hacia ese lado. ¿qué noticias tenés vos de esa reunión? Y segunda pregunta,
enganchada con eso es, próximamente entiendo va a ser en Italia, preside Italia, si crees que el cambio de gobierno en Estados Unidos, pasar de Trump a Biden y a otra mirada, va a tener alguna influencia en el grupo. Esas dos cuestiones. Bien, perfecto. Bueno, respecto de la primera cuestión de la presidencia saudí en el año 2020, algunas cuestiones que me llamaron la atención del comunicado final fueron, obviamente, una cuestión que no había pasado previamente, lo de hablar de garantizar el suministro estable de energía para lograr el crecimiento en este contexto de pandemia, cosa que no había ocurrido previamente. Después, otras cuestiones que se repitieron respecto de los años anteriores, fue lograr el tema del acceso a la energía universal, algo que sigue siendo, creo yo, una prioridad para todos los países del G20. Otro tema que me llamó la atención, porque se sigue hablando y me parece algo fundamental, es el tema de los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles, lo cual me parece que es una cuestión que debe seguir discutiéndose, pero el punto más importante que me llamó más la atención porque no lo había visto previamente es el concepto de economía circular de carbono, que incluyó las 4 Rs, reducir, reutilizar, reciclar y remover o eliminar, en este caso. Me parece fundamental teniendo en cuenta, como empecé mi presentación diciendo que no se habla de transición energética, sino de transiciones, y que hay que ver la particularidad de cada uno de los países. En este caso, Arabia Saudí, al ser un gran productor de hidrocarburos, uno de los más importantes del mundo, toma esta particularidad y decir, bueno, mis transiciones, la transición que yo planteo es utilizando combustibles fósiles, obviamente reduciéndolos, pero utilizándolos y utilizándolos de manera eficiente, es decir, reciclando, reutilizando y obviamente, como dije, lograr mayor eficiencia de estos combustibles. Respecto del caso de Estados Unidos, de hecho, la primera vez que le presenté mi tesis a mi director fue el año pasado y todavía estaba la administración Trump. Dentro de las conclusiones yo expresé mi preocupación respecto de la renuncia de Estados Unidos al Acuerdo de París. Y cuando hice la presentación final ya estaba la nueva administración, por lo tanto ahí tuve que hacer un agregado diciendo que a principios de este año había retomado Estados Unidos el Acuerdo de París, por lo tanto era una decisión a celebrar. Me parece que, tal como dije en una de las conclusiones, hay países que realmente van a marcar la agenda porque son los grandes consumidores de energía. En este caso, Estados Unidos es uno de ellos. La situación de Estados Unidos fuera del Acuerdo de París, sin cumplir las metas, las contribuciones determinadas a nivel nacional, podían generar en su momento situaciones realmente graves. Por ello, realmente celebro que haya vuelto al Acuerdo de París y creo que va a haber modificaciones en los próximos años. A su vez, según me comentó Guillermo en nuestras charlas y a su vez en la entrevista que tuvimos, ocurrieron situaciones como en el caso de Alemania, donde se le dio mucha fuerza, preponderancia al tema ambiental y climático por sobre el tema energético, y debido a la oposición de Estados Unidos no se pudo llegar a un consenso para tener un comunicado con unanimidad. Por lo tanto, realmente creo que es fundamental el cambio de visión en la nueva administración. Muy bien, gracias Esteban. Veo que se Gracias. cumple la tesis de que Arabia Saudita, la presidencia, también busca dar esa impronta sigamos con hidrocarburos, mejoremos todo lo que es capturar emisiones, etcétera, todo lo que hace que la explotación pueda seguir un poco más, aunque sea. Bueno, muchas gracias. Daniel, ¿querés tomar el turno para hacer tu comentario? Bueno, sí, yo había adelantado a Esteban, después de la lectura, algunos comentarios muy positivos
A mí me parece que la tesis, y también lo hace la presentación, reflejan adecuadamente las diferencias en posiciones, en estrategias y en objetivos de tres países muy diferentes, que son Alemania, Argentina y Japón. O sea que, y es importante reflejar esas diferencias. Y me permito hacer una infidencia que no está volcada en ningún lugar escrito. Digamos, cuando nosotros tomamos la presidencia hicimos 3 cambios estratégicos en el manejo del grupo del G20. Uno, en lugar de hablar de una sola transición, como hablaba Alemania, hablamos de varias transiciones. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país en desarrollo latinoamericano que está en una etapa distinta de la que puede estar Alemania. Y no creemos que haya una sola transición para todo el mundo. Creemos todavía que cada país tiene que tomar sus decisiones responsablemente. Y eso también se refleja en la tesis. La segunda decisión, como país en desarrollo, subdesarrollado, como quieran, era poner más énfasis en el acceso a la energía y en el desarrollo económico que en la protección ambiental, digamos. Ahora, es natural que un país como Alemania o como Japón ponga más énfasis en el tema ambiental, porque ellos están en otro nivel de desarrollo. Y la tercera decisión que solamente un pequeño grupo sabía de este tema, pero hoy en día ya no importa, nosotros decidimos apoyar e insistir con la Agencia Internacional para que se incluyera el gas natural como una energía primaria de transición. Porque Argentina tiene mucho gas natural, pero esa no fue la única razón. La otra razón es que, como dijo Esteban, Alemania no llegó a un comunicado. Fue una decisión de 19+1. Y eso es un error. Nosotros necesitábamos aliados para llegar a un comunicado único por consenso. Y esos aliados potenciales eran Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos, que producen mucho gas natural. Entonces, nosotros es cierto que tenemos mucho gas natural, pero también lo utilizamos políticamente para presionar sobre Europa y lograr un consenso en el G20. Digamos, no está en ningún lado, nadie lo va a escribir, pero la verdad que el G20 tiene importancia como foro para discusiones y es importante que haya consenso. A partir de, digamos, eso es un poco la charla, pero lo que a mí me gustaría pedirle a Esteban es que él comente brevemente su visión de dónde vamos a estar en el mundo y en estos 3 países en el 2050. Vos tenés probablemente 30 y algo de años, Sí. En el 2050 vas a ser un hombre de 60. ¿En qué mundo y en qué país vas a vivir? ¿Dónde va a estar la transición energética de acuerdo a lo que vos pensás? Bien. Bueno, la verdad que creo que estamos en un momento clave, tal como lo decía en un principio. Deberíamos ya dejar de emitir la cantidad de gases de efecto invernadero que estamos haciendo en la actualidad. Y creo firmemente que hay un compromiso por parte de los países. Esto podemos verlo en el caso del G20 principalmente. Y como yo dije también al final de la tesis, la verdad es que todos vivimos en el mismo mundo y si seguimos en esta línea de emitir cada vez más gases de efecto invernadero, este mundo va a deteriorarse para todos. Por ello creo que en algún momento realmente los países van a tomar las decisiones adecuadas para poder llegar a... No creo realmente que se pueda llegar a un sector energético libre de carbono para el 2050, pero creo que para poder llegar a tener un mundo parecido al que tenemos hoy, por lo que por lo menos dicen los expertos, es necesario reducir esas cantidades.
Por lo tanto, creo firmemente que vamos a estar en niveles bastante más bajos de lo que tenemos actualmente, una participación de energías renovables más importante, y bueno, principalmente eso. También el tema de la eficiencia energética lo veo como una cuestión fundamental. Eso también tiene que ver mucho con, como dije, la actitud que puedan tomar los ciudadanos. Por lo tanto, creo que también es necesario tomar conciencia, digo, que esto sea una cuestión de educación, que esto se aprenda en las escuelas desde los niños. Digo, es un esfuerzo compartido entre las clases gobernantes y las sociedades civiles. Por lo tanto, para redondear, creo que no sé si se van a alcanzar los objetivos planteados, pero es necesario que lleguemos a puntos muy cercanos a esos objetivos. Okay. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces Raúl, te toca a vos cerrar con comentario y pregunta. Muchas gracias. Antes de empezar con Esteban, quería agradecer especialmente a Daniel Redondo públicamente su participación como jurado. Y bueno, pensemos que es como, en este caso particular, hablando del G20, es como si viniera, estamos hablando de la Copa América y vamos a traer a Messi que nos cuente cómo era el partido, porque realmente estaba ahí en el medio de todas estas negociaciones, etcétera, sabiendo cosas que el resto no sabe, así que es muy importante sus comentarios, su participación. Bueno, ahora voy a ir a la tesis de Esteban, que primero lo quiero felicitar por la enorme claridad de la exposición y la presentación, eso fue muy bueno. Y cuando eso ocurre, generalmente a mí me salen más comentarios, yo diría comentarios que preguntas, porque está muy claro lo que presentaste, pero tengo varios comentarios que me surgieron y que me resultaron muy interesantes y después voy a ir a lo que considero más importante globalmente. Por ejemplo, a mí me llamó la atención, voy a la transición energética desde el punto de vista nuclear, por ejemplo. Hay dos países que son Argentina y Japón que aumentan su generación nuclear, y un país que la elimina totalmente, que es Alemania. Y Alemania lo elimina, y lo elimina más rápido por un incidente que ocurrió en Japón, que al mismo tiempo la va a aumentar. Entonces vos fíjate que como estos países, un mismo evento, bueno, lo evalúan probablemente de acuerdo a sus votantes, más que nada, de manera muy, muy distinta, ¿no? Entonces tener presente que el mundo es ese mundo, donde la opinión pública y la forma en que vota, que pone y saca gobiernos, donde eso ocurre, porque no en todos los países del G20 es así, tiene mucho, mucho peso. La otra cuestión que es muy importante reconocer, me parece, y tal vez esto viene de que soy vicedecano de la Facultad de Ingeniería, la enorme importancia de los desarrollos tecnológicos en las tomas de decisiones que terminan siendo variables en función de esos desarrollos tecnológicos. Mi conclusión es, no hay que enamorarse de, bueno, qué buena que es la energía eólica o la solar o la que sea. La que es buena es la que reduce los gases de efecto de invernadero, cualquiera sea en este punto, ¿no? Entonces, yo creo que el gas natural no deberíamos eliminarlo como idea futura, porque hay grande desarrollo en lo que sería carbon capture, storage and use. Enormes desarrollos con una perspectiva formidable. Ya está en actividad una central térmica que utiliza el CO2 para generar energía en forma muy eficiente. El CO2 generado en la combustión del gas natural, el CO2 se reutiliza, hace generación de energía muy eficiente, y al mismo tiempo lo que queda de CO2 se reinyecta y se almacena en el mismo yacimiento que está al lado de donde uno produce el gas natural para producir la energía. Con lo cual hay que estar atento, porque la tecnología puede producir cambios en qué es lo mejor. Y el gas natural a nosotros nos conviene, claramente, pero yo no lo descartaría, incluso tal vez más allá de la transición energética, porque está esta cuestión de las tecnologías que producen esos cambios. Así que esos eran los comentarios
principales. Pero yo acá ahora te voy a hacer esta pregunta, sí, que es la que más me preocupa últimamente, que está relacionado con los países con dificultades financieras, básicamente porque estoy en Argentina, entonces si no hablara de esto, claro. Entonces, ¿en qué está el mundo? ¿No? Estamos acá en los distintos casos del G20, en definitiva, es una transición de pasar de un mundo dominado por los hidrocarburos a un mundo dominado por la electricidad, con todo lo que eso significa desde el punto de vista geopolítico, que probablemente impulse mucho de eso, pero la verdad es que está esa idea. Pasar de un mundo dominado por los hidrocarburos a un mundo dominado por la electricidad significa una enorme cantidad de inversión. Inversión que vemos que hay que hacer en eficiencia energética. Los alemanes con la vivienda que tienen, están pensando en la mejora en sus viviendas, invertir en eficiencia energética, etc. Y el otro día estaba haciendo una cuenta de los barrios pobres nuestros, barrios populares, lo llaman, ¿no es cierto?, que tienen medidores comunitarios, es decir, no pagan nada de la energía, la paga todo el Estado. Y le pedí datos a Edesur y Edenor, y una vivienda de esas consume 3 veces la cantidad de energía que consume una vivienda promedio. ¿Por qué? Bueno, porque la aislación de su vivienda es muy mala, porque se calefacciona con electricidad, porque sus artefactos son los que tienen la peor eficiencia energética posible, y porque como no pagan, tampoco les tiene ningún incentivo a hacerlo. Entonces, la idea que yo tengo es que habría que hacer una enorme cantidad de inversión en nuestras viviendas populares, en esos barrios, en generar energía de mejor manera en todos esos lugares, que tengan mejores artefactos, mejores viviendas, y eso produciría una enorme disminución, al menos en Argentina, de la contribución de los gases de efecto de invernadero. Pero Argentina no tiene plata para hacerlo. Entonces, mi pregunta es, si no debería el G20 pensar en una especie de plan Marshall verde, ¿no?, de poner dinero en los países que no lo tienen, o tal vez transformar la deuda que tenemos con el FMI, con el Club de París, en un sistema que reinvierta esa deuda en estas inversiones para hacer en estos países que les resulta difícil financiar esa transición, financiarla. Esa sería la pregunta. ¿Cómo ves eso? ¿Qué posibilidades hay? Bien. ¿Cómo lo ves? Me parece muy, muy interesante el planteo y la postura. Respecto de eso, en mis conclusiones planteé algo relacionado con la inversión en investigación y desarrollo por parte de los países centrales, por parte de las economías más grandes del G20, para poder después extender todo ese conocimiento, desarrollo y tecnología a los países que están fuera del G20, o países más chicos o países subdesarrollados. Respecto de Argentina, yo veo realmente esa dificultad. También lo planteé diciendo que veía difícil la posibilidad de cumplir con los objetivos, teniendo en cuenta esto, por ahí que las inversiones a veces son de mucho dinero, y al tener esa imprevisibilidad económica y financiera, se hace difícil. Me parece excelente la idea de generar este traslado de riqueza, por decirlo de alguna forma, de los países desarrollados hacia los países periféricos, o trasladar la deuda, convertir la deuda en activos para el sector energético. La verdad que otra cuestión por ahí a analizar es que los grandes consumidores, más allá de casos como la India y demás, son los que realmente quizás tienen los mayores poderes económicos y los que realmente mueven la agenda en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, considero quizás en cuanto a ese punto, o sea, en cuanto al punto de emisiones, considero más importante que se aceleren las transiciones en estos grandes países que en países más pequeños como Argentina u otros países de América Latina. En cuanto al acceso a la energía, que fue lo que se habló del tema de los barrios populares y demás,
me parece interesante que puedan acelerarse también las transiciones energéticas acá. Yo no manejo mucho el tema económico, números financieros y demás, pero sí me parece que es necesario una inyección de dinero e infraestructura por parte de las potencias en los países periféricos. Bueno, muchas gracias, Esteban. Por mi parte, yo Bueno, no tengo más cuestiones. Me parece que ha estado muy bien. No sé si pasamos a muchísimas deliberar. gracias. ¿Cómo sería? En primero, perdón, antes Sí. que nada, quería en primer lugar agradecer a los jurados por su predisposición para poder leer la tesis, hacer sus comentarios, destinar su tiempo para mi trabajo. Luego quería agradecer mucho a mi director, a Guillermo, porque bueno, constantemente él presentó una predisposición impresionante, me brindó su apoyo, tuvimos entrevistas y demás, bibliografía, la verdad que fue un ida y vuelta constante y bueno, le agradezco mucho su aporte y bueno, a mi familia también que me ayudaron con el tema de la presentación y demás, que bueno, en general, gracias a todos, a los compañeros con los que compartí el cursado de la maestría y demás, así que bueno, gracias a todos. Bueno, muy bien, Esteban, te felicito por anticipado. Ahora vamos a deliberar. Y los compañeros Bueno, que te acompañan hacen bien de estar acá para perder el miedo escénico, porque pronto les va a tocar, espero, Micaela, Juan Pablo. Estoy esperando que me manden sus trabajos. Bueno, ahora llega el momento en que Melina, si dominás esa tecnología de mandar a todos menos a... Paso a todos a la sala de espera y cuando ustedes terminan los hago ingresar otra vez. Sí, por favor.